Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos nuevamente en estos webinars que creo que han gustado mucho. Gracias por sus comentarios que nos han retroalimentado con algunas recomendaciones que nos han hecho. De verdad, les agradecemos, sobre todo el que estén con nosotros, el que participen con nosotros y que bueno, que al final del día, creo que ya muchos saben la dinámica de estos webinars. Es un webinar que dura aproximadamente 45 minutos. Tratamos de hacerlos muy digeribles para todos. Y parte de la dinámica que utilizamos es que al final dejamos las preguntas para el final. Al final van a ver una lámina de nosotros con nuestros correos electrónicos en donde podemos recibir las preguntas y dudas que tengan. Dado que el tiempo es corto, evidentemente tratamos de hacerlo muy digerible para todos, ¿no? Y bueno, empezando ya con el tema que el día de hoy vamos a abordar, es el reto fiscal, ¿no? De la economía digital ahora, ¿no? Y empezamos con esto para despertar. Vamos a empezar con una pregunta que queremos que participen todos. Vamos despertando. Hasta antes de la llegada del COVID a México, ¿sabías que se grabarían los servicios digitales? ¿Cómo ves esto, Oscar? Fíjate que yo pienso que mucha gente está pensando que esto es nuevo, que este impuesto, que los impuestos son nuevos, cuando en realidad no, en realidad esto pues ya tiene desde inclusive antes de que se detectara el primer caso de COVID, ¿no? Con la publicación de las reformas fiscales. Mira, ahí está la respuesta de nuestro auditorio, en donde sí sabían que ya estaban. Quiere decir entonces que en nuestro auditorio tenemos bastantes fiscalistas. Oscar, ¿qué opinas de esto? Y te cedo la palabra para que empecemos con el tema ya de lleno. Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar. Efectivamente, Roberto, no es algo nuevo, es algo que se aprobó desde el 2019. Sin embargo, a raíz de que se tienen que preparar todos los contribuyentes, la fecha límite para su vigencia es a partir del 1 de junio. Sin embargo, sabemos que a raíz del COVID esto ha cambiado todas las reglas del juego y durante la plática de este webinar estaremos precisamente puntualizando algunos temas relevantes. Bien, entrando en materia, quisiera primero iniciar compartirles esta gráfica que pueden ver en su pantalla respecto al crecimiento de la facturación mundial del comercio electrónico. Esta gráfica la vamos a presentar a través de ventas en millón de millones de dólares. Si podemos comparar, en 2014 teníamos 1.336, lo cual creció aproximadamente un 250% para llegar a 2019 a 3.453. Esta gráfica se hizo a principios de este 2020 y se estimaba que íbamos a cerrar 2020 con 4.135 y 2021 con 4.878. Pero recordemos que las reglas han cambiado, principalmente por el tema de la pandemia COVID-19. Inclusive a través de un estudio que hizo la Asociación Mexicana del Comercio Online, dice que para este 2020 vamos a crecer un 53%. Sabemos que esto derivado de que muchos pequeños y medianos empresarios, a raíz de esta pandemia y de la limitante que tenemos, han tenido que cambiar su negocio a un tema de ventas en línea. Esto sabemos que es nuevo para muchos empresarios, sin embargo, a raíz de esta necesidad económica y de conservar los empleos, se ha tenido la necesidad de migrar este tipo de negocios a través de plataformas electrónicas. Pero bien, ¿qué está pasando en México? México también ha tenido un crecimiento importante. Por ejemplo, del 2017 a 2018, México ha tenido un crecimiento del 8.45%, mientras que de 2018 a 2019 hemos tenido un crecimiento del 11.06%. Les decía que para México se estima que de 2019 a 2020 se estima un crecimiento del 53%. Si esto lo manejamos a través de millones de personas que han realizado operaciones a través del comercio digital, podemos observar que en 2019 teníamos 64.6 millones de personas participando o haciendo operaciones a través de estas plataformas digitales.
Y para 2024 se está proyectando que sean 81.4 millones de personas. Es decir, 6 de cada 10 personas estarían utilizando ya una operación a través de estas plataformas digitales. Sin embargo, un dato importante que sí tenemos que considerar es cuáles son las principales empresas digitales que están haciendo este tipo de operaciones en México. Y principalmente tenemos dos retailers que predominan en el mercado. El primero es Amazon con un 36.5% y el segundo es Mercado Libre con un 35.2%. Es decir, entre estas ambas empresas tenemos más de un 70% que predomina en el mercado. Esto conlleva precisamente porque todavía como México no estamos preparados para hacer ese tipo de operaciones. Bien, continuando con esta charla, queremos hacerles una segunda pregunta. ¿Consideras que el comercio digital contribuye al crecimiento de los negocios? ¿Qué opinan ustedes? Roberto, ¿qué opinas tú? Fíjate, Oscar, que yo creo que, o sea, que en realidad sí, o sea, lo estamos viviendo el día de hoy. Estamos viviendo el tema, estamos viviendo pues una nueva era. La verdad es que los negocios ahora se van a hacer de diferente forma. Entonces yo creo que, mira, aquí los participantes nos dicen que efectivamente, ¿no? Prácticamente todos opinamos que sí es un crecimiento, ¿no? Efectivamente, Roberto. Sin embargo, desafortunadamente para México todavía a nivel de pequeños y medianos empresarios no estamos preparados. Podemos llevarnos mucho tiempo platicando las causas, pero es el tema del Internet, por ejemplo, muchos pequeños y medianos empresarios todavía no cuentan con ese tipo de servicios. Bien, continuando con esto, veamos ahora qué está pasando a nivel mundial. La Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, conocida como la OCDE, ha tenido diferentes consensos y reuniones para poder gravar las empresas digitales. Esta organización está formada por los principales países y lo que busca realmente es alinear para que los impuestos se paguen correctamente, equitativamente a nivel mundial. Parte de una de las acciones es la acción 1 BEPS, que se está implementando a raíz de esta reforma y es la que vamos a comentar en materia de ISR y de IVA, que lo que busca realmente en una primera fase es gravar aquellas operaciones que se están realizando a través de estas empresas digitales. Sin embargo, lo que todavía está en consenso es cómo grabar esas plataformas o esas empresas dueñas de esas plataformas digitales. Por ejemplo, un Uber, un Mercado Libre, un Amazon. Al día de hoy no hay unas reglas claras de juego que nos permitan realmente definir cómo tienen que pagar los impuestos este tipo de grupos. Y está en consenso dos puntos importantes para grabar estas empresas digitales. El primero, como lo podrán ver en la lámina, lo que se está buscando es definir obligaciones en dónde tienen la sede o bien dónde residen los clientes o usuarios para que en ese tipo de ingresos se pague el impuesto o inclusive implementar medidas como un impuesto mínimo o extra para el pago de un impuesto adicional siempre que estas empresas no se encuentren en esa sede donde están generando el ingreso. Esto, como les decía, está en estudio. Veremos realmente cuál es el consenso, cuáles son las reglas que se definen por la OCDE para que esto se lleve a cabo. Veamos qué pasaría si se lleva a cabo. La OCDE estima que habría una recaudación extra por gravar a las plataformas digitales de alrededor de 100,000 millones de dólares, que actualmente no están cobrando en ninguna de los países a nivel mundial. Por eso se vuelve tan relevante el tema de poder definir ese tipo de gravámenes para ese tipo de empresas digitales. Veamos cómo se va dando en los próximos meses, en el próximo año, porque eso realmente es un tema que urge por ese tipo de recaudación que al día de hoy no se está quedando en las arcas del gobierno. Veamos ahora, ya entrando en materia, qué fue la exposición de motivos que dio origen a esta reforma fiscal. Como comentábamos en la pregunta inicial, eso no es nuevo. Esto lo propuso el Ejecutivo Federal en 2019, derivado de esta acción 1 BEPS, y la cual trae como consigo fomentar el pago de ISR y de IVA en operaciones que se lleven a través de plataformas digitales. Y otra exposición de motivos decía esto
para que haya una competencia justa entre proveedores nacionales y extranjeros. Por ejemplo, el tema que vamos a platicar ahorita lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte lo voy a desarrollar un servidor en materia de impuesto sobre la renta para conocer un poco más cuáles fueron los cambios. Y Roberto nos va a apoyar con el tema del IVA. Bien, como les decía, esto no es nuevo. Lo aprobaron al final del día el Congreso de la Unión, y para que se prepararan todos los contribuyentes que van a estar obligados a este pago de impuesto, se dio un periodo de gracia de 6 meses para que esto entrara en vigor a partir del 1 de julio. Sin embargo, aquí hay un dato muy importante. Primeramente, veamos a quién les va a aplicar esta reforma fiscal. Les va a aplicar a todas las personas físicas, no empresas, personas físicas que enajenen bienes, presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. ¿Cómo se va a hacer este pago de impuesto? A través de una retención que va a ser la empresa en este caso persona moral, dueña de esa plataforma digital, ya sea residente en México o en el extranjero. Pero el dato que preocupa a todos los empresarios es la vigencia. La vigencia, dice la ley, recordemos, les decía, la vigencia para que se preparen es a partir del 1 de junio del 2020, es decir, la próxima semana. Pero ¿cuál es el problema? No se estaba contemplando esta situación económica del COVID-19, lo cual ha afectado a muchas empresas, principalmente empresas pequeñas y medianas, por el tema de que inclusive han tenido la necesidad de cerrar sus negocios o inclusive despedir a parte de su personal. Esto ha llevado a un cambio de 360 grados a muchas empresas para poder vender sus productos o enajenar productos o prestar sus servicios a través de estas plataformas digitales. Esto para conservar parte de su economía o ingresos y por consiguiente conservar parte de su plantilla laboral. Sin embargo, a raíz de esto, como vamos a ver más adelante, sí hay una afectación económica. Eso no quiere decir que no sea una reforma importante. Sin embargo, en mi punto de vista, considero que no es el momento adecuado y vamos a verlo con la siguiente pregunta. A ver qué opinan ustedes. ¿El SAT debería prorrogar la entrada en vigor de la retención del ISR con motivo del COVID-19? Los invitamos a participar. A ver qué nos contestan ahí, Oscar. Roberto, ¿qué opinas tú? Sí, fíjate que estaba pensando esto, como que estamos acostumbrados mucho a las prórrogas, lo que decía inicialmente, ¿no? Como que esto se juntó, entonces llovió sobre mojado. Aquí, mira, muchos nos dicen que sí. Yo coincido en que sí, yo coincido en que, ¿por qué empezarlo a medio año? ¿Por qué no arrancar mejor de un año completo, no? Yo diría que una prórroga para enero, pero pues prácticamente esto inicia el lunes, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Sí, aquí lo importante a reflexionar es, como les decía inicialmente, muchos pequeños y medianos empresarios están utilizando estas plataformas y todavía no estaban ellos en condiciones de poder considerar este efecto de la retención que se les va a hacer, que inclusive va a afectar en el tema de su ingreso bruto. Bien, continuando con este tema, veamos cómo está aplicando o cómo va a aplicar ese tema de retención por la parte de las empresas morales. Vamos a poner como un ejemplo, en este caso, una operación de Uber. Sabemos todos que entramos al app a través de nuestro móvil para solicitar el servicio. Este servicio le llega a la plataforma de Uber, es decir, al dueño de la plataforma, y esta a su vez le va a solicitar al chofer que se contacte con el usuario para prestar el servicio. Con esos tres elementos vemos perfectamente cómo se está dando la operación de la economía digital. A raíz de esta reforma que entra a partir del 1 de junio, el que va a estar obligado al pagar el impuesto a través de retención es en este caso el chofer, quien estoy marcando con una flecha roja. Veamos ahora cómo se va a dar ese pago de impuestos. Les decía, el chofer ahora va a tener que pagar su impuesto, se lo va a retener Uber, en este caso, esa retención la hace Uber, y a su vez Uber se va a voltear y se la va a pagar al SAT. Es como va a funcionar esta operación a partir del 1 de junio. Ahora veamos, ¿qué pasa con la retención? Es un tema muy importante. La retención la vamos a dividir en 3 grupos importantes. Cada grupo, por tipo de ingreso, va a llevar un monto de retención
que vamos a comentar a continuación. El primer grupo es relacionado con la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes. Aquí en la pantalla pueden ver dos ejemplos, Uber y Didi. Inclusive podemos sumar ahorita el tema de Uber Eats, que muchos se han sumado a vender sus productos a través de esas plataformas. Y bueno, ¿cómo está la retención para este primer grupo? Vamos a dividir, o se está dividiendo la retención por 4 límites de ingresos mensuales. El primer límite es hasta 5,500 pesos. Y este grupo va a tener una retención del 2%. Si tus ingresos son hasta 15,000 pesos, la retención va a ser del 3%. Si es hasta el 21%, será del 4%. Y si tienes más del 21,000 pesos al mes, tu retención va a ser del 8%. Este es hablando del primer grupo que tiene prestación de servicios de transporte. Vamos al segundo grupo y vamos a ver aquellos que se consideran o tienen el servicio de prestación de servicios de hospedaje. Bien, aquí también dividimos la retención por 4 niveles de ingresos. El primer ingreso de 5,000 pesos mensuales va a tener también una retención del 2%. Hasta 15,000 pesos va a tener una retención del 3%. Hasta 35,000 pesos del 5% y más de 35,000 pesos del 10%. Y vamos finalmente con el tercer grupo, que son aquellas personas que van a vender a través, que van a enajenar bienes o prestar servicio a través de este tipo de plataformas, como son Mercado Libre y Amazon. Aquí, ¿qué retención vamos a tener? Aquí se divide en 6, no en 4 como las anteriores. Y si se darán cuenta, se diluye más el monto de los ingresos mensuales. Por ejemplo, si tú tienes un ingreso hasta 1,500, vas a tener una retención del 0.4%. Si tienes hasta 5,000 pesos, tu retención va a ser del 0.5%. Hasta 10,000 pesos del 0.9%. Hasta 25,000 pesos del 1.1%. Hasta 100,000 pesos del 2%. Y si tienes más de 100,000 pesos, tu retención va a ser del 5.4%. Estos ingresos y esta retención está a nivel mensual. Sin embargo, hace algunos días, a través de la primera resolución miscelánea fiscal, dio a conocer la autoridad que si tú tienes ingresos diarios, vas a poder aplicar tu retención con base a ese monto de ingresos. Dio a conocer la propia autoridad esas tablas, como estamos viendo, pero con un ingreso diario, y las publicó en la propia resolución miscelánea. Sin embargo, es muy sencillo. Lo que tenemos aquí a nivel mensual lo van a dividir entre la cantidad de 30.4 y con eso van ustedes a determinar su ingreso diario o semanal, etc. Bien, vamos a meternos a un ejemplo para que podamos entender cómo realmente se va a llevar la retención a partir del 1 de junio. ¿Qué pasaba hasta el 31 de mayo y qué va a pasar a partir del 1 de junio? Hasta el día de hoy es importante mencionar que el gobierno mexicano no ha mencionado o dado a conocer una prórroga de esta nueva regulación. Por consiguiente, tendríamos que estar preparados a partir del próximo lunes, 1 de junio. Bien, pensando que esta persona física presta el servicio de transporte. Hasta el 31 de mayo, ponemos que va a tener un ingreso mensual de 10,000 pesos. Al día de hoy no está pagando ningún impuesto, por consiguiente el ingreso neto que está recibiendo son de los propios 10,000 pesos. A partir del 1 de junio, esta misma persona física va a tener un ingreso mensual de 10,000 pesos. Con base a las tablas que ya vimos, tendrá una retención del 3%, es decir, le van a retener 300 pesos, en este caso el dueño de la plataforma digital, y él va a recibir un ingreso neto por la cantidad de 9,700. Es decir, sí va a haber una disminución de su ingreso neto respecto a lo que venía recibiendo o lo que va a recibir hasta el 31 de mayo del 2020. Con esto quisiéramos llegar a la siguiente pregunta. ¿Consideras acertada la reforma fiscal para 2020 de retener el ISR a personas físicas que obtengan ingresos por operaciones a través de plataformas digitales? Es decir, ¿consideras que es correcto que deban de contribuir, sí o no? ¿Tú qué opinas, Roberto?
Yo creo que es una buena reforma. Bien lo estás explicando, Oscar. Me parece genial lo que dices respecto a que quitémonos la visión ahorita de quedarnos localmente, ¿no? O sea, esto viene inclusive desde un tema internacional, o sea, a nivel internacional regulando esto, no nada más es en México. Entonces yo creo que es una actividad, Bien, como dice Roberto, realmente aquí podemos ver la respuesta de nuestro auditorio. Tenemos un 76% que sí está de acuerdo y un 24% no está de acuerdo. Sabemos que esto va a tener un impacto económico. El día en este momento que estamos con esta pandemia del COVID, en mi punto de vista, no es el momento adecuado. Pero en principio sí tendría que haber una contribución. Y les pongo el siguiente ejemplo que yo puedo reflexionar. Imagínense el día de hoy una tienda que tiene, obviamente, que está pagando su renta, que está pagando sus trabajadores, ellos están pagando el impuesto correspondiente a través del régimen que ustedes quieren. Pero si tú que vendes esos productos lo haces a través de una plataforma digital, al día de hoy no están claras las reglas y muchas de estas personas físicas no están contribuyendo o pagando impuestos. Por eso yo decía en mi inicio que la exposición de motivo es que exista un esquema justo del pago de impuestos. Entonces, de mi punto de vista, sí sería importante ese pago de impuestos, pero insisto, en mi punto de vista también no es el momento adecuado para que esta obligación o disposición esté en condiciones de llevarse a cabo. Continuando con el siguiente punto, veamos ahora cuál es la obligación que van a tener los retenedores, es decir, los dueños de las plataformas digitales, Uber, Amazon, Mercado Libre, etc. Primero, ellos se tienen que inscribir al RFC si estamos hablando de personas residentes en el extranjero o entidades jurídicas residentes en el extranjero. Primero se deben inscribir. Segundo, tienen que emitir un CFDI, un comprobante fiscal digital, que desglose el impuesto retenido de cada persona física. Y el momento máximo que tienen para poder emitirlo son 5 días siguientes al momento que se efectúe la retención. Otro punto importante es que después de 10 días de que cierre el ejercicio, esta plataforma o dueño de esta plataforma digital tiene 10 días para presentar un listado de clientes de todas las personas que enajenó el servicio, enajenó bienes, prestó el servicio o otorgó el uso o goce temporal de bienes. Y finalmente tenemos 2 puntos adicionales. Este punto es muy importante. Sabemos que las tasas de retenciones, la máxima era de un 10%, de acuerdo a los 3 grupos que comentaba inicialmente. Pero un dato importante, para que esto aplique esta retención, tiene que presentar la persona física un RFC, es decir, un Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué sucede si a partir del 1 de junio esta persona física no presenta o proporciona su RFC a la persona moral? La persona moral va a estar obligada a retener un 20% del ingreso obtenido, lo que daría como resultado que haya una mayor afectación a esta persona física. Nuestra sugerencia en este momento es, los que no tengan su RFC tienen que estar en este periodo o en estos días para poder solicitarla, presentarla directamente al dueño de la plataforma digital si es que van a continuar con estas operaciones. De lo contrario, tendrían una retención del 20%. Y finalmente, otra obligación del retenedor es que debe enterar el impuesto a más tardar el día 17 del siguiente mes y conservar los comprobantes de las retenciones y entero del impuesto. Estos son principalmente las 5 obligaciones de los retenedores. ¿Qué pasa ahora con si estas personas físicas tienen ingresos menores a 300,000 pesos? La propia disposición nos da la opción de poder considerar estas retenciones como pagos definitivos. Y antes de continuar con el tema, que les quiero explicar qué se refiere a una retención normal y una retención de ISR como pago definitivo. Si las personas físicas, además de los ingresos por las plataformas que pueden exceder de 300,000 pesos y tienen otros ingresos, estarían obligados a presentar su declaración anual al cierre del ejercicio. Acumulan todos sus ingresos y después de tener el impuesto a pagar, le van a disminuir o descontar esas retenciones que tuvieron durante el año. La diferencia es lo que pagarían al final del año o posiblemente generarían un saldo a favor. Digamos, esto es una operación normal
para cualquier tipo de contribuyente persona física que haga operaciones a través de estas plataformas digitales. Pero, ¿qué pasa si esta persona física no supera los 300.000 pesos? En este caso, la opción es, tú puedes considerar persona física esa retención como un pago definitivo. ¿Esto cómo se traduce? A que ya no tendría que presentar una declaración anual. Esa retención que se le haga se considera un pago definitivo y no tendría que acumularse al cierre del ejercicio. Pero para esto hay algunas consideraciones. Primero tienes que presentar un aviso al SAT. Obviamente, si vas a considerar esos ingresos como pagos definitivos, no vas a poder realizar ninguna deducción. Deberás conservar los FDIs que te imita la persona moral por los ingresos obtenidos por las plataformas digitales e inclusive por conceptos adicionales que tú tengas, puede ser sueldos o intereses. Y bueno, expedir también comprobantes por los ingresos adicionales que tú obtengas diferentes a lo que corresponde a plataformas digitales. Esto es respecto a la facilidad de considerar las retenciones de ISR como pagos definitivos. Les decía de las fechas límites que considerarán estas personas físicas si es que optan por considerar esas retenciones como pagos definitivos. Y tenemos dos fechas importantes. Si esta persona física se va a pegar a esta opción, va a tener hasta el 30 de junio para presentar el aviso ante el SAT para optar por con esta opción de retenciones definitivas. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a hacer operaciones a través de plataformas digitales después del 1 de junio? Si yo empiezo a realizar operaciones, tengo 30 días después del inicio de actividades para poder presentar este aviso ante las autoridades fiscales. Continuando, me gustaría llegar a compartirles esas tres conclusiones. Primero, recordemos que al día de hoy, la fecha límite que tenemos para poder empezar con esta obligación es hasta el 31 de mayo, porque a partir del 1 de junio ya se va a retener el ISR a todas las personas físicas que realicen operaciones a través de plataformas digitales. La segunda conclusión, la retención de ISR dependerá de los tres tipos de ingresos que mencioné y de los ingresos mensuales que se vayan a obtener. Y finalmente, si tus ingresos no son superiores a 300,000 pesos y deseas que la retención de ISR se considere como un pago definitivo, recuerda que tienes hasta el 30 de junio para poder presentar tu aviso o 30 días posteriores después de que inicies operaciones a partir del 1 de junio. Muy bien, hasta aquí es mi participación. Le cedo la palabra a Roberto, quien iniciará el tema de las principales obligaciones y reformas respecto a la ley del impuesto a valor agregado. Adelante, Roberto. Gracias, Oscar, gracias. Les decía, este tema es bastante interesante, ¿no? Tan interesante que se puede prolongar muchísimo, ¿no? Y aquí mi buen socio Oscar se prolongó un poquito, pero vamos a darle para hacerlo como lo veníamos haciendo. Miren, aquí el tema, les ponemos, bueno, les recordamos que el material y estos webinars se están grabando. Entonces, los pueden consultar posteriormente. No, si por ahí les quedó una duda, si quieren compartirlo con algún amigo, recuerden que están grabándose. Y ponemos todo este material un poquito extenso para que lo puedan consultar posteriormente. Por eso es que aquí en esta lámina están prácticamente todos los artículos que se reformaron y que se incluyeron en la ley. Estábamos diciendo que desde antes, ¿no? Desde octubre que venía la reforma fiscal y al día de hoy. Hay que tener mucho cuidado con que no es un tema nada más de retención. O sea, acordémonos que el IVA es un impuesto que es trasladado, ¿no? O sea, el IVA no es mío cuando yo soy quien hago el negocio. El IVA quien termina pagándolo, pues somos los consumidores finales. Al final, quien termina pagando la parte del IVA del Netflix que ahora ya nos dijeron que nos van a cobrar. Por ahí también estamos viendo que para que los que les gusta el PlayStation, también nos van a cobrar. ¿Qué venía pasando? ¿Qué venía pasando en la actualidad? En la actualidad era que algunas plataformas, como la de Uber, que en realidad Uber es de las plataformas que a mí me ha sorprendido, porque desde el principio Uber ha estado bien estructurada y Uber ya a sus socios, les llama a ellas, esta plataforma, a sus socios Uber, que son los intermediarios, ya les venía haciendo todo este tema de la causación de los impuestos, ¿no?
Les decía, en los anuncios, por ejemplo, de Netflix ahora, lo que nos dicen es, oye, no sé si a varios les salió, ¿no? A mí en lo particular sí me salió un anuncio de que ahora te voy a cobrar el 16% de IVA y te daban, si te metes tú a la página de Netflix, inclusive te dan las tarifas nuevas, ¿no? En donde está incrementado, no en el 16%, sino en un 8%, porque al final del día va a haber una retención del 50%, que es el 8% restante. Pero bueno, les decía, este capítulo 3 bis es el que agregaron aquí a la ley. Y ojo, no perdamos de vista otros artículos, los artículos 7, el artículo 5, que es el tema del acreditamiento, que cuando yo soy, vamos a decir, muchos de nosotros que estamos aquí seguramente estamos en el tema de ser intermediarios, pues yo no soy el consumidor final, entonces simplemente traslado el impuesto. Ese impuesto que voy a pagar o que ya venía pagando, para mí va a ser acreditable, siempre y cuando cumpla con los requisitos que vamos a ver un poquito más adelante. Ojo con el tema que viene en el artículo 7 y el artículo 8 también correlacionado, en relación a cuando no se lleva o no se concreta el servicio, o no sé si le has estado pasando. Yo en lo personal, la verdad, lo que les digo es que yo sí he estado pidiendo todo en plataformas, y no voy a hacer anuncios aquí, no voy a decir cuáles plataformas uso, pero de verdad el súper ya lo pido por una plataforma. Hasta platicábamos con Oscar previo aquí que cómo ha cambiado nuestra vida, ¿no? Él hacía unas preguntas muy interesantes en donde yo creo que esto sí nos está cambiando, realmente esto nos está cambiando. Entonces, les decía, ¿qué me ha estado pasando a mí? Estos pedidos que hacemos en Mercado Libre, estos pedidos que hacemos en Amazon, de repente tienen devoluciones, porque llegan mal, porque no era lo que yo quería. Y digo, como experiencia propia, les digo que Amazon sí regresa, inclusive aunque no les des el producto, ¿eh? Tú te quejas con ellos y te regresan el producto y te mandan un producto nuevo sin que se lo regreses. Evidentemente te califican ahí, ¿verdad? Pero ¿a qué voy con este tema y relacionándolo con la parte fiscal? El artículo 7 te dice, oye, de la ley del IVA te dice, oye, y bueno, y voy a hacer el switch, ¿no? O sea, vamos a hablar puro IVA ahorita. Dejemos ahorita de lado lo que ya nos comentó y nos compartió Oscar, hablemos de puro IVA. Entonces, el artículo 7 te dice que cuando haya una devolución o no se concrete una enajenación según el artículo 8, no, o sea, no vas a poder disminuir el IVA acreditable. Vas a tener que hacer una complementaria, te dice esto, de la declaración para restituir ese IVA. Entonces, ojo, no se trata de las reglas exclusivamente de retenciones. Ojo con eso, señores. Vamos avanzando. A ver. Perdón, ¿Has recibido, aquí hacemos esta pregunta, ¿has recibido algún tipo de comprobante, ticket por alguno de los servicios digitales que pagas? Esta es una pregunta muy interesante, ¿eh? Me gustaría que me contestaran. Perdón, se adelantó la encuesta, pero este tema es interesante porque les digo que yo me metí a la plataforma inclusive de Netflix, en donde el comprobante como tal te dice que son servicios del Steam. Y no te dice, bueno, aquí ya te regresó la encuesta, por favor, si nos pueden ayudar a contestarla, porque no viene el IVA. Justamente en la parte del Netflix no viene el IVA. Entonces, por eso es que les digo que hay servicios que no lo estaban cobrando. ¿Qué quiere decir esto? Regresando a la otra pregunta que hacía Oscar, que yo creo que sí es necesario que se recaude por esto. Entonces, ¿nos ayudan a contestar la encuesta? Miren, el 65% no lo recibe, ¿no? A veces ni nos importaba, ¿no? Pero yo creo que ahora se va a hacer algo evidentemente necesario para todo el tema del acreditamiento, ¿no? Yo creo que sí es interesante. Vamos adelante, que el tiempo apremia ahorita. En la siguiente lámina ya, por ahí ya la tenemos, te habla de este tema de la retención, ¿no? Cabe señalar que nuestro material ya incluye el tema de la miscelánea fiscal. Es decir,
ya recuerden que el 12 de mayo se publicó la miscelánea fiscal en donde salieron algunos temas relacionados con esto, que va a empezar en vigor el lunes próximo. Ya está incluido en el material. Voy a hacer una breve reseña de qué pasó con la miscelánea. En la miscelánea prácticamente lo que nos están diciendo es, nos están dando ya los nombres de las declaraciones, de cómo se van a presentar estas declaraciones, pero le ponen ya el nombre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el SAT con esto? Ya está identificando y está fiscalizando quiénes están teniendo este tipo de operaciones, ¿sí? Entonces, aquí vemos en la lámina que la declaración de pago de la retención del IVA para plataformas tecnológicas, así se denomina, y hay un campo específico en el que vamos a tener que declarar eso. Entonces, el SAT ya está fiscalizándolo. Ahora, ojo, hay muchos que no pedíamos, regresando a la pregunta anterior, lo que decíamos, oye, ¿recibes el comprobante? No, pues ni lo recibía. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera tengo RFC. Entonces, aquellos que no tengan RFC, lo que dice la parte de la retención ahora que van a hacer en materia de IVA es que la retención va a ser al 100%, es decir, no va a ser el 8%, va a ser el 16%. Con esto, ¿qué está haciendo también la autoridad? Fiscalizando a los que no están fiscalizados, ¿no? Las actividades, ¿qué se consideran las actividades de servicios digitales? Estamos hablando de la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, videos, audio, música. Cabe señalar que sí hay una exención para libros de texto, obvio, no revistas, de esas de las que de repente acostumbramos a leer en nuestros tiempos de ocio, pero sí hay una exención, sigue la exención. Acordémonos que para ley de IVA hay exenciones en materia de textos. Otra es también como actividad la intermediación y también, ojo, en la ley del ISR no nos marca el tema de la intermediación y del servicio directo. La ley del IVA sí es clara y sí nos dice, compadre, estas reglas son cuando el servicio viene directo del extranjero o cuando hay un intermediario aquí en México, ¿sí? Club en línea y páginas de citas, que esa probablemente a muchos pueda estar perjudicando. Ahora les va a costar 16% más el amor, señores, efectivamente. ¿Qué tenemos con respecto a las obligaciones, perdón, al receptor del servicio? O sea, la ley del IVA lo que te dice es cuando el servicio se presta en territorio nacional. Y ahí hay ciertos puntos y hay muchos criterios normativos en donde nos dice, oye, ¿cuándo es cuando en realidad se presta el servicio en México? Aquí sí nos dice el artículo 16 cuándo se presta en México, cuando quien recibe el servicio final se encuentre en México. ¿Y qué quiere decir que esté en México? Que lo manifieste mediante un domicilio, que pague el servicio mediante un intermediario que esté aquí en México también, que la dirección de IP, y esto para los de sistemas saben perfectamente, y nosotros también ya lo sabemos, todo está digitalizado y saben desde dónde nos conectamos. Entonces, la dirección de IP está en México. Y ahora también otra cosa, mucho de lo que ahora las plataformas nos piden es que registremos ya sea un correo electrónico o nuestro teléfono. Entonces, ya vía telefónica también, con el teléfono, si damos un teléfono de México, evidentemente el servicio está prestado aquí en México, ¿sí? Obligaciones del prestador. Y aquí me da un poco de risa, porque si ustedes se van a la ley, me da risa porque la ley dice, tendrán las, ¿cómo te dice? El prestador de servicios tendrá únicamente las siguientes obligaciones. Y les comparto que actualmente estamos asesorando una empresa en Finlandia en donde lo que ella hace es, tiene juegos, juegos en donde mediante juegos compras, tú haces adquisiciones de mercancías y sus principales intermediarios es Google y es Apple. Entonces traemos una asesoría en donde en el extranjero, por eso les digo que me causa risa, porque dice la ley, únicamente van a tener las siguientes obligaciones, cuando el extranjero ni siquiera conoce las leyes mexicanas. Entonces lo ponen ¿a qué? A que se inscriba en el RFC de entrada, ¿no? A que oferte y que cobre el precio de la contraprestación expresamente y por separado. Que aquí la regla miscelánea ya dice, puedes incluir el IVA en el precio, solo menciona que está el IVA incluido, ¿no?
Tienes que presentar una declaración informativa también. Ya surgió una DIOT para servicios digitales. Esta no es mensual como la que conocemos, esta es trimestral y hay una excepción para este año. Es decir, esto va a arrancar, lo de la declaración informativa trimestral va a arrancar hasta el próximo año. Y aquí está el tema, ¿no? Tiene que determinar y enterar el impuesto, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante esta declaración, en donde les digo que la miscelánea ya determinó el nombre y ya Hacienda va a saber cuándo estemos prestando esto, ¿no? ¿Qué más obligaciones tiene? Aquí tiene la obligación de expedir un CFDI y ojo, ojo con esto, quiero que tomen nota de esto. Textualmente la ley del IVA, a diferencia de lo que nos platicó Oscar en materia de ISR, en ISR sí te dice que debe de expedirse un comprobante fiscal. La ley del IVA no te habla de un comprobante fiscal, te habla de un comprobante de pago. Y entonces aquí llegamos al punto oye, aunque no traiga desglosado el IVA, aunque no traiga los datos del RFC, aunque no traiga los datos del código postal, ¿de todas maneras va a ser acreditable? Pues para efectos del IVA, señores, les digo que sí. Como están las reglas actualmente, te dice que únicamente con que se exprese, bueno, que se pueda diferenciar quién es el prestador de servicio y quién lo recibe, con eso es más que suficiente para tener acreditamiento en materia de el IVA. Acordémonos también por ahí, digo, cabe señalar que por ahí hay una obligación para extranjeros respecto a CFDIs. No habla de esos CFDIs para extranjeros. Aquí te dice exclusivamente que cuando te lo soliciten, o bueno, para el extranjero, sea un comprobante de pago, ¿no? Designar a un representante legal ante el SAT, que es parte de la asesoría que les estoy diciendo que estamos haciéndole a este cliente en Finlandia, en donde tiene que designar a alguien aquí porque él es el que va a ser el solidario responsable pues, de enterar todo, de hacer los pagos a cuenta del residente en el extranjero, ¿sí? Otros, ¿qué pasa aquí? El cumplimiento de estas obligaciones no dará lugar al establecimiento permanente. Entonces, nada más aquí recalcando, si bien el extranjero que no tiene un EP aquí en México va a hacer este tipo de operaciones, no se considerará que va a generar un establecimiento permanente. Ya hablamos del tema de la recepción y de los requisitos, sobre todo del acreditamiento, ¿sí? Aquí hay algunos avisos que dieron Mercado Libre, en donde dice que avisa cómo le hará con sus vendedores. Acuérdense que hay plataformas que obligatoriamente hay intermediarios, en donde yo uso Mercado Libre para vender mi producto a través de la plataforma. Hay otras plataformas en las que soy consumidor directo, como por ejemplo Zoom. Les decía también que PlayStation no lo estaba cobrando. Aquí sí vemos en la lámina, lo que dice es que comenzará a colectar impuestos. Entonces no lo estabas colectando, compadre. Aquí para entrar rápidamente ya y concluir con el tema del IVA, me gustaría saber si hay intermediarios aquí. ¿Qué quiero decir con intermediarios? Que yo tenga un Uber, que aplique el Airbnb, que híjole, también ese es otro tema, el del Airbnb, ¿no? Que yo sea un intermediario y a través de mí estemos dando un servicio. Híjole, la mayoría no. Creo que como en la pregunta inicial, la mayoría somos fiscalistas. Pero bueno, para ese 14% creo que esto que sigue es interesante y obviamente también para nosotros que lo estamos estudiando para asesorar a las personas. Este tema, perdón, vamos a ver un poco el tema del intermediario. ¿El intermediario qué obligaciones tiene el intermediario? Evidentemente las mismas que el extranjero, retener al 50% si está fiscalizado, enterar el 17 del día siguiente. Aquí sí habla también, aquí también habla del comprobante de pago para el CFDI de las retenciones, señores. Inscripción del RFC al retenedor. ¿Qué otras obligaciones tiene el intermediario? Proporcionar el listado del SAT a sus clientes a más tardar el día siguiente. Ofertar y cobrar el precio, esto ya lo habíamos platicado, siempre y cuando diga que el IVA está incluido, ¿no? Vamos a decir que si el IVA está incluido, puede ser que no desgloses el IVA cuando estás ofertándolo.
opción de considerar como pago definitivo la retención, que esto es igual a lo que ya nos comentó Oscar en su momento. Aquí hay un ejemplo sencillo, se los vamos a dejar de tarea. Este ejemplo es muy sencillo. Vamos a decir que si yo trabajo, soy intermediario y tengo un Uber, un Cabify, esto es lo que pasaría ahora. ¿Sí me escuchan? Esto es lo que pasaría. Estos son los números. Ahora, en el llenado de la declaración ya salió, cabe señalar que ya se publicó el llenado de la declaración anual, de la declaración informativa. Creo que estamos teniendo un poquito de problemas con la tecnología, pero bueno, creo que ustedes sí lo están viendo. A mí me desapareció. La guía del llenado de la declaración de retenciones por el uso de plataformas. Y la vamos a ver rápidamente, ¿no? Ya para no entretenernos más en esto. Si me puedes ayudar, Oscar, por favor. Prácticamente aquí, en donde está el tema de declaraciones en la página del SAT, es donde viene la declaración informativa y la declaración de retención para el uso de plataformas tecnológicas, ¿sí? Adelante, Oscar, por favor. Se puede capturar de manera manual los registros, los podemos tener, y también existe la modalidad, la siguiente, Oscar, por favor, de capturarlos de manera masiva con un TXT, ¿sí? Enviamos la declaración y también podemos consultarla. Entonces, esto es en materia de IVA lo que viene en estas reglas que se van a publicar, que ya están publicadas y que empiezan a tener la situación ahorita el próximo lunes. Aquí están nuestros correos. Perdón, la verdad es que el tiempo se nos vino un poquito encima y sí tratamos de ser muy puntuales con esto. Están nuestros correos para las preguntas que puedan tener. Oscar, ¿quieres agregar algo? Sí, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Sin antes recordarles que el próximo 2 de junio llevaremos a cabo otro webinar denominado Principales Aspectos de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020, al cual están todos cordialmente invitados. Muchas gracias a todos nuevamente por su participación y en Russell Bedford seguimos a sus órdenes. Buen día. Gracias a todos, que tengan buen día. Sigan sin salir de casa, señores.